Pasé toda mi vida dando amor, dando tiempo, dando dinero, dándome a mí misma, hasta que una noche, sentada frente a una mesa llena de comida que había comprado, escuché algo que me destrozó para siempre. Esta no es solo una historia de humillación. Es una historia de despertar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, esta historia es para ti. No olvides suscribirte y decirme desde dónde la estás viendo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia también. Todavía recuerdo el tintineo de las copas de cristal, el suave murmullo de la música jazz que flotaba por la casa que yo había pagado, el olor del pollo asado que había sazonado esa mañana, cocinado a fuego lento mientras hacía recados para una cena a la que ni siquiera debía asistir. Pero estaba allí porque Olivia se había olvidado de decirme que sus padres iban a volver y que la casa tenía que estar perfecta. Debería haber sabido que no debía quedarme. Debería haber sabido lo que se avecinaba en el momento en que su madre me miró con esos ojos entre curiosos y condescendientes y me preguntó: ¿Y tú eres? Olivia no se inmutó. Oh, dijo, riendo como si fuera lo más gracioso del mundo. Esta es Margaret, nuestra asistenta no oficial, se encarga de que la casa funcione. Todos se rieron, incluso mi hijo. Yo me quedé allí de pie, sosteniendo la botella de vino vacía que había traído de la bodega. Sonreí educadamente, como si no sintiera que el suelo se desvanecía bajo mis pies, como si mi corazón no se estuviera desmoronando poco a poco. Me excusé, dejé la botella en la encimera y caminé lentamente hacia mi dormitorio. Ellos siguieron riéndose a mis espaldas. Ninguno de ellos, ni siquiera mi propio hijo, se molestó en corregirlos, en decir: «Es mi madre, ella dice lo que quiere». No dormí en toda la noche. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta que yo misma había pintado años atrás, cuando nos mudamos. Recordé el día en que firmé los papeles de la hipoteca. Mi nombre, mi crédito, mi pago inicial. Ethan acababa de graduarse de la universidad. Olivia ni siquiera estaba en el panorama. No tenían nada. Yo les había dado todo. Y ahora yo era la criada. A la mañana siguiente, preparé el café como de costumbre. Di de comer al gato, que Olivia fingía que le gustaba. Y cuando bajó con su ropa de yoga, demasiado ocupada con el teléfono como para siquiera decir buenos días, me quedé de pie esperando. Por fin levantó la vista. Le entregué las llaves. Todas. La de la puerta principal, la de la trasera, la del garaje, la del buzón. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo sus cejas bien depiladas. Sonreí. «Buena suerte pagando la hipoteca ahora». Parpadeó. «¿Qué?». Pasé junto a ella, por el pasillo, junto a las fotos que había enmarcado, los muebles que había elegido, las paredes que había pintado. No me llevé nada. Solo mi bolso y el abrigo que llevaba cuando traje a Ethan a casa del hospital. Ni siquiera me despedí. Oí a Ethan llamarme cuando salía por la puerta. No me detuve. Corrió descalzo por el camino de entrada detrás de mí, pero seguí adelante. No cerré la puerta del coche de un portazo. La cerré con suavidad, con calma, porque algo dentro de mí se había roto, pero no de la forma que tú crees. No era ira. No era dolor. Era claridad. Y eso era lo más aterrador de todo. Porque la claridad es silenciosa. No grita. No suplica. Simplemente sabe. Y yo supe, por primera vez en mi vida, que había terminado. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía dónde no me iba a quedar. Lo último que vi por el retrovisor fue a Ethan de pie en el camino de entrada, atónito. No tenía ni idea de lo mucho que acababa de perder. Y yo tampoco. Dicen que no te das cuenta de que te estás ahogando hasta que finalmente respiras. Esa primera noche en el pequeño apartamento que me había dejado mi tía abuela Ruth no fue libertad.
Todavía no. Era silencio, un silencio espeso y resonante que lo cubría todo como el polvo. El apartamento olía a tiempo. Suelos viejos, papel pintado amarillento, un radiador que gemía como si hubiera visto mejores décadas. Dejé la bolsa sobre la mesa de la cocina y me quedé allí, sin saber si llorar o reír. No hice ninguna de las dos cosas. Me quedé allí, mirando las baldosas desconchadas, recordando el hogar que acababa de dejar. Pero ya no era mi hogar. No para mí. Durante los días siguientes, me moví como un fantasma. Dormía en el sofá porque el somier de la cama estaba roto. Comía sándwiches de mantequilla de cacahuete y sopa de microondas. No llamé a nadie. No porque no tuviera a nadie, sino porque nadie me había llamado. Ethan no me envió ningún mensaje, ni correo electrónico, ni una palabra. Supongo que Olivia le había dicho que no lo hiciera. O tal vez, lo que era peor, tal vez simplemente no le importaba. No dejaba de pensar en aquella cena, en cómo se reían, en cómo se reía él. Crié a este chico sola después de que mi exmarido se marchara. Renuncié a mi carrera, a mis planes, a mí misma. Limpiaba habitaciones de motel por la noche y reponía productos en un supermercado al amanecer solo para que tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas. Y cuando mis padres murieron y me dejaron el dinero del seguro, lo utilicé todo para comprar una casa, un hogar. Nunca le cobré alquiler, nunca le hice pagar ni un centavo. Y, de alguna manera, en la versión del mundo de Olivia, yo me había convertido en la ayudante. Empecé a escribir por las noches, en viejos cuadernos de espiral, de los que solía comprar para Ethan en la escuela secundaria. Llené página tras página, no para que nadie las leyera, solo para mí. Escribí cosas que nunca dije en voz alta. Sobre cómo solía quedarme en la cocina esperando a que me diera las gracias. Sobre cómo lloraba en el garaje cuando salían a cenar y no me invitaban. Sobre cómo fingía estar dormida para no oírles burlarse de mis programas de televisión en el salón que yo había pagado. Y entonces, un día, mientras buscaba una bombilla en el armario de arriba, encontré la vieja caja de metal que Ruth guardaba debajo de la máquina de coser. Pesada, oxidada. La abrí con cuidado, esperando encontrar hilos y botones. En su lugar, encontré sobres, docenas de ellos, y uno en particular que lo cambió todo. Estaba dirigido a mí, con la letra familiar de Ruth, y fechado hacía casi 3 décadas. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto, y lamento que hayas tenido que hacerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras desplegaba las páginas. Estaban amarillentas, frágiles. Dentro había copias de formularios del hospital, notas y una sola fotografía de un recién nacido envuelto en una manta del hospital. No era Ethan. Había un nombre. Michael Jameson. Leí la carta 3 veces antes de que tuviera sentido. Ruth había sido enfermera en el hospital donde nació Ethan. Decía que siempre había tenido dudas. Había visto algo extraño en la sala de recién nacidos la noche en que nací, un cambio de habitación de última hora, una confusión con las etiquetas. Pero cuando se atrevió a mencionarlo, ya era demasiado tarde. Los bebés ya estaban en casa. Ella nunca me lo contó. Dijo que tenía miedo. Dijo que esperaba estar equivocada. Pero años más tarde, encontró un documento escondido entre sus archivos, un acuerdo extrajudicial entre el hospital y otra familia. Y fue entonces cuando supo que Ethan no era mi hijo. Me temblaban las manos. Pensé que iba a desmayarme. Me quedé mirando la foto, el nombre, Michael Jameson. Mi mente se negaba a procesarlo, porque si eso era cierto, ¿quién era Ethan? ¿Quién era yo para él? Y entonces ocurrió algo extraño. No sentí tristeza. No sentí ira. Me sentí libre.
No porque no quisiera a Ethan, sino porque todos esos años de dolor, de sentirme como un extraño en mi propia vida, de repente tenían sentido. Quizá la frialdad que siempre había sentido por él era real. Quizá no era una ilusión. Quizá él siempre se había sentido como un extraño. Y quizá yo no estaba loca después de todo. Pasé el resto de la noche leyendo todos los papeles del baúl. Ruth lo había guardado todo. Informes de ADN, declaraciones juradas, un pequeño artículo sobre la familia Jameson, exitosa, educada, local, que seguía viviendo en la misma ciudad. Mi verdadero hijo había estado aquí todo el tiempo, creciendo a pocos kilómetros de distancia. Doblé con cuidado las cartas, las metí en un sobre nuevo y las guardé en el cajón de mi mesita de noche. Luego me miré en el espejo durante mucho, mucho tiempo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me avergonzaba de ella. Estaba destrozada, sí, pero estaba despertando. Y el mundo aún no tenía ni idea de lo que eso significaba. Hay un tipo de silencio que no es tranquilo. Es castigador. Ese fue el tipo de silencio en el que viví durante semanas después de leer la carta de la tía Ruth. No sabía qué hacer con esa información. La llevaba dentro como un cable pelado, peligroso al tacto, imposible de ignorar. No busqué a Ethan. No fui a buscar a Michael. Simplemente existía. Cada día me despertaba, me preparaba una taza de café, miraba por la ventana polvorienta de la cocina e intentaba comprender quién era ahora. La Margaret que había criado a Ethan no era la misma mujer que había leído aquellas cartas. Aquella Margaret era madre, había sido esposa, cuidadora, lo había dado todo. Pero ¿quién era yo sin esa identidad? Una noche se cortó la calefacción en el apartamento. Encendí una vela, me envolví en mantas y me acurruqué en el sofá con los registros del hospital en mi regazo. Debí de leerlos 100 veces. Cada línea, cada firma, cada sello, todo coincidía. Era real. Mi verdadero hijo, Michael Jameson, había nacido la misma noche que Ethan, en la misma ala de un hospital que más tarde se convertiría en el hogar de otra familia, con la esperanza de que la verdad nunca saliera a la luz. Ruth había hecho copias de todo antes de morir. Me dejó los pedazos de una verdad que me habían robado. Lloré, pero no por Ethan. Lloré por el tiempo, por los momentos que podría haber pasado con Michael, las fiestas de cumpleaños, los primeros días de colegio, las rodillas peladas y los proyectos de ciencias. Todas las cosas que creía estar haciendo por mi hijo eran para otra persona. Y, sin embargo, de alguna manera no sentía odio hacia Ethan. Mi amor por él no había sido biológico. Había sido incondicional. O eso creía. Pero cuando alguien a quien has criado no te defiende, ni siquiera te ve, te obliga a replantearte todo. Fue un martes por la tarde cuando finalmente me recompuse. Llevaba demasiado tiempo escondiéndome. No estaba preparada para enfrentarme a Ethan. Todavía no. Pero podía empezar por algún sitio, un sitio tranquilo. Fui al centro y me paré frente a la pequeña librería cerca de Main y Elm. Jameson's Books. Era de color verde oscuro, con carteles en las ventanas. Había pasado por delante docenas de veces y nunca la había visto. Él estaba allí. Michael. No tuve que preguntar. Parecía tener unos 30 años, quizá un poco más, bien arreglado, con gafas de lectura. Estaba ayudando a una joven a encontrar un libro de poesía. Su voz era suave, paciente. Su postura era amable, pero segura. Me quedé al otro lado de la calle, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos fijos en el sol que no sabía que tenía, y lloré allí mismo, en la acera, sin sollozar, sin hacer ruido, solo con pequeñas lágrimas imparables que rodaban por mis mejillas y caían sobre el cuello de mi abrigo.
No entré. Ese día no. Solo miré. Y al día siguiente volví a hacerlo. Y al siguiente, se convirtió en un ritual. Caminaba por la manzana, me sentaba en el banco de la esquina, fingía mirar mi teléfono o beber café de un vaso de papel, y observaba a Michael vivir la vida de la que yo nunca había formado parte. No era acoso. Era dolor, pero también era preparación. Porque poco a poco empecé a atar cabos. Mientras estaba sentada fuera de la librería, empecé a fijarme en cosas. El horario de las entregas, los nombres de los clientes, el ritmo de la tienda. Estaba observando, sí, pero no solo a él, a ella, a Ethan y a Olivia. Empecé a seguirlos también, sutilmente. Me sabía de memoria sus rutinas. Olivia siempre publicaba en las redes sociales, etiquetando sus lugares favoritos para ir a comer, sus estudios de yoga y sus catas de vino. No era difícil seguirle la pista. Y lo que vi me enfermó. No estaban luchando. Estaban fingiendo. El negocio de Olivia, una marca de coaching de estilo de vida, era en su mayor parte humo y espejos, un espacio de oficina alquilado, seguidores pagados, tarjetas de crédito al límite para mantener las apariencias. Y Ethan había dejado su trabajo hacía 6 meses. Olivia lo llamaba, manifestar un nuevo capítulo. Yo lo llamaba, delirio. Estaban construyendo un castillo de naipes y no tenían ni idea de que se avecinaba una tormenta. No le conté a nadie lo que había descubierto. Todavía no. En su lugar, empecé un segundo diario. No como el primero, lleno de emociones y desamor. Este era estratégico. Fechas, nombres, documentos empresariales, registros públicos. Ya no estaba solo de luto. Estaba planeando. Creían que me había ido, que era invisible, irrelevante. Pero estaba más presente que nunca. Y estaba a punto de recordarles exactamente quién era. La primera vez que vi a Michael de cerca, no pude hablar. Era un jueves lluvioso. La librería estaba casi vacía y él estaba reponiendo la sección de biografías, tarareando para sí mismo. Me había quedado fuera demasiado tiempo, y, cuando se giró y miró a través del escaparate, nuestros ojos se encontraron. Me dedicó una sonrisa cortés y acogedora, nada más. El tipo de amabilidad que se le muestra a un desconocido. Y eso era lo que yo era para él, un desconocido. Se me encogió el corazón. Me di la vuelta rápidamente, fingiendo mirar mi teléfono, pero me temblaban tanto las manos que no pude fingir de forma convincente. Caminé rápido, doblé la esquina y apenas llegué al coche antes de que se me saltaran las lágrimas. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida comenzó con un error? ¿Cómo miras a los ojos a un hombre adulto y le dices: no eres quien crees que eres, y yo tampoco? Fui a casa, volví a sacar la carta de Ruth y la leí 3 veces más. Ella no solo había descubierto la verdad. La había investigado. El nombre de Michael Jameson no era una suposición. Estaba confirmado. Había encontrado los documentos del acuerdo. Elección. Hospital nunca me lo dijo porque se suponía que yo no debía saberlo. Y los Jameson, ellos debían saber algo. Quizás no toda la verdad, pero lo suficiente como para aceptar un pago discreto, pero yo no estaba allí para vengarme de ellos. Ni siquiera estaba seguro de para qué estaba allí. Solo quería conocerlo, ver si el dolor en mi pecho podía llenarse con la realidad de quién era él. Así que volví. Empecé poco a poco. Compré un libro. Michael lo recogió él mismo. Buena elección, dijo con una sonrisa. Es difícil de encontrar hoy en día. Su voz era cálida, familiar, y me hizo sentir un nudo en la garganta. Me entregó la bolsa y sus dedos rozaron los míos por un segundo. Asentí con la cabeza. ¿Eres el dueño de este lugar? Más o menos,
respondió. Mis padres me ayudaron a ponerlo en marcha. Ahora están jubilados, así que me mantengo ocupado aquí. Claro que le ayudaron. Claro que tenía apoyo. No como Ethan, que no tenía nada más que mi sangre, mi sudor y mi sacrificio, y que me había dado la espalda y me había utilizado como un chiste. Michael tenía padres, pero yo no, y Ethan me tenía a mí, pero nunca quiso lo que yo le daba. El universo había mezclado las piezas del rompecabezas y nos había dejado a todos sangrando por las piezas equivocadas. Empecé a visitar la librería cada pocos días, de forma casual. A veces compraba una novela, otras solo echaba un vistazo. Michael empezó a reconocerme, me decía, «Ya estás aquí otra vez». Con esa sonrisa fácil, charlábamos un rato. El tiempo, los libros, los eventos locales. Nunca le dije mi nombre. Todavía no. No era el momento. Mientras tanto, en las sombras de mi antigua vida, las cosas estaban cambiando. Ethan me envió un mensaje, un texto que decía, «Mamá, ¿estás bien?». Nada más. Después de 3 semanas de silencio, eso fue todo lo que recibí. No respondí. No tenía nada más que decir. Pero empecé a investigar más a fondo su mundo. Saqué la escritura de la casa. Todavía estaba a mi nombre. Olivia había intentado refinanciarla sin mi permiso. Se lo habían denegado. No podía pagar la hipoteca. Ethan no tenía ingresos. Podría haberlos desahuciado en ese mismo momento, pero habría sido demasiado fácil. No. Necesitaba que sintieran cómo se desmoronaba todo poco a poco, el miedo, la constatación de que los cimientos sobre los que se apoyaban no solo eran frágiles. Pertenecían a otra persona. A mí. Escribía todas las noches. Mi nuevo diario era meticuloso. Cada recibo, cada conversación, cada vez que Michael mencionaba un hobby, un autor favorito, un recuerdo de la infancia, lo anotaba, no para utilizarlo en su contra, sino para comprender al hijo que nunca pude criar. Y entre líneas, empecé a ver la verdad más clara que nunca. Ethan no me trataba mal porque me hubieran cambiado al nacer. Me maltrataba porque había decidido hacerlo. Porque Olivia le había dado permiso para hacerlo, porque en algún momento dejó de verme como alguien a quien respetar y empezó a verme como alguien a quien despreciar. Pero Michael no me conocía en absoluto. Y, sin embargo, me trató con más amabilidad en 5 minutos que Ethan en 5 años. No estaba preparada para decírselo. Todavía no. Pero estaba cerca. Y cuando llegara el momento, no solo le diría quién era. Le contaría todo sobre el hospital, sobre el intercambio, sobre la vida que nos habían robado a los dos. Pero primero tenía que terminar de ver cómo se derrumbaba la vida que ya había dejado atrás. Porque una vez que cayera la última pieza, no miraría atrás. Nunca pensé en convertirme en una sombra en mi propia historia. Pero a veces la única manera de ver a las personas con claridad es salir de la luz. Después de ese día en la librería, algo cambió dentro de mí. No de repente, sino como un lento amanecer que se extiende por un campo helado. Silencioso, ineludible. No tenía prisa. No solo intentaba reconectar con un hijo al que no conocía. Intentaba recuperarme a mí mismo. Empecé a caminar un poco más erguido, a hablar con más fuerza. Compré un portátil de segunda mano y empecé a escribir mis notas en archivos, pruebas, cronologías, nombres. Ya no era un diario, era una estrategia, una forma de sobrevivir. Y una cosa estaba quedando muy clara. El mundo de Ethan y Olivia se sostenía con cinta adhesiva y mentiras. La casa en la que vivían, mi casa, seguía a mi nombre. El negocio de Olivia, Olivia Ascens, era un imperio falso. Clientes falsos, testimonios falsos. Había construido una marca a base de palabras de moda y filtros,
vendiendo consejos de crecimiento personal mientras conducía un coche de lujo alquilado que no podía permitirse. Encontré los documentos de la sociedad limitada en Internet. Comprobé los registros fiscales. Busqué opiniones sobre la empresa. Todas las publicaciones que hacía estaban cuidadosamente seleccionadas. Todos los eventos a los que asistía eran sesiones fotográficas. Y detrás de todo eso había deudas. Muchas deudas. Tarjetas al límite. Un préstamo personal impagado. La deuda universitaria de Ethan aún sin pagar. Estaban ahogados bajo una montaña de facturas, pero eran demasiado orgullosos, o tal vez demasiado arrogantes, para decir nada. Supe entonces que si tiraba de un solo hilo, todo se derrumbaría. Pero no lo hice. Todavía no, porque tenía que dar un paso más. Michael. Seguía yendo a la librería y él aún no sabía quién era yo. Pero cada interacción iba disipando mi miedo. Hablábamos de libros, de la vida, de pequeñas cosas, de programas de televisión, de buen café, del ruido de la ciudad. Una vez nos sentamos en la pequeña cafetería de al lado y me contó que casi se había hecho profesor, pero que su amor por los libros lo había llevado al mundo de los negocios. «Me recuerdas a alguien», me dijo una vez, mientras daba un sorbo a su té. «A alguien a quien no consigo situar». Sonreí. «Quizá a un bibliotecario». Se rió. «Quizá». Ese momento se me quedó grabado durante días. No solo me gustaba. Lo reconocía. No solo por el expediente que había leído o la foto que Ruth me había dejado, sino por su forma de tratar a la gente, de escuchar, por la fuerza tranquila que desprendía. Me resultaba familiar. Estaba en su postura, en su calma, en su presencia. Empecé a soñar con una vida diferente, una en la que yo lo había criado, en la que habíamos horneado galletas en la cocina, en la que lo había llevado a los partidos de fútbol, y lo había animado desde la grada. Podía imaginarlo tan vívidamente que me dolía el pecho. Pero no podía volver atrás. Así que planeé lo que vendría después. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No por venganza, sino por justicia. Quería vender la casa. Tenía todo el derecho legal a hacerlo. Hice el pago inicial, pagué todas las facturas y nunca firmé la escritura. Ethan siempre había dicho: «Ya la pondremos a tu nombre más adelante». No hay prisa. Por supuesto que él no tenía prisa. Yo lo había pagado todo. Ahora quería recuperar mi nombre, mis derechos, mi hogar. Si no físicamente, al menos legalmente. Me reuní con una abogada en el centro, una mujer de mi edad, inteligente y directa, que me escuchó sin juzgarme. Cuando le conté lo que había pasado, asintió lentamente y dijo: «Presentaremos la demanda esta semana». Firmé los papeles con mano firme. Esa noche pasé por delante de la casa. La luz del porche estaba encendida. Olivia estaba sentada en el columpio, mirando su teléfono, con una copa de vino en la mano. Dentro, Ethan estaba en el sofá, jugando a videojuegos. Sus vidas seguían en piloto automático, sin saber que el suelo bajo sus pies ya se estaba moviendo. No se trataba de castigarlos. Se trataba de restablecer el equilibrio. Y cuando se vendiera la casa, sentirían lo que yo había sentido durante años: impotencia. Y tal vez, solo tal vez, entenderían lo que significaba ser rechazado. No cerré puertas de golpe. No grité. Solo observé, esperé y me alejé. La primera ficha de dominó había caído y ninguno de ellos lo sabía. Siempre he creído que el silencio es más fuerte que el ruido, que la verdadera fuerza no está en lo fuerte que luchas, sino en lo profundamente que sabes que tienes razón. El día que Ethan y Olivia recibieron la notificación oficial, me senté en una cafetería cerca del juzgado, removiendo la miel en mi té con una calma que no había sentido en años. Mi abogado dijo que lo recibirían a la 1 en punto de la madrugada,
cuando mi teléfono vibró. Ethan, me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego le di la vuelta y dejé que el silencio hablara por mí. No es que no quisiera oír su voz. Simplemente no estaba preparada para oír sus mentiras. Más tarde, esa misma tarde, revisé mi correo electrónico y vi su mensaje. No era largo. Solo decía: «Mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, llámame. Olivia está histérica». Por supuesto que lo estaba. Tenían que pagar la hipoteca y ahora no podían refinanciarla porque la persona que creían que era demasiado débil para importar tenía la escritura y nunca lo vieron venir. Una semana después recibí otra llamada. Era Olivia, y esta vez no contesté. Dejó un mensaje de voz, con un tono tenso, apenas controlado. «Margaret, tenemos que hablar. Todo esto es un malentendido. Ethan dice que estás pasando por algo y que estamos aquí para apoyarte, pero estás poniendo nuestras vidas en peligro y eso no es justo». Lo escuché 2 veces. Ella se refería a la casa como la suya, y mi silencio se volvió más agudo, más deliberado. Aún no lo entendían, pero lo harían. 2 días después, Ethan se presentó en mi apartamento. Lo vi por la mirilla antes de que llamara a la puerta. Tenía el pelo revuelto, ojeras, era un hombre. Destrozado. No abrí la puerta. Se quedó allí mucho tiempo. Llamó una vez, luego otra, y dijo: «Mamá, por favor, no hagas esto». Yo estaba al otro lado, con la mano en el pomo, pero no lo giré. Dejé que se quedara allí, en la incomodidad de no ser escuchado, tal y como había hecho yo durante años. A la semana siguiente, mi abogado completó los trámites para poner la casa en venta. Yo recibiría todo el beneficio. Cada céntimo, legal, ética y emocionalmente, era mío. Olivia intentó oponerse. Alegó una contribución de valor. Mi abogado sonrió y dijo: «Que lo demuestre en los tribunales». No pudo, porque nunca había invertido en nada más que en las apariencias, y ahora éstas se desmoronaban, filtro a filtro. Se corrió la voz. Los padres de Olivia dejaron de comentar sus publicaciones en las redes sociales. Los clientes empezaron a retirarse. Ella hizo un vídeo tratando de explicar la injusticia de la ley de propiedad generacional. La gente se dio cuenta y yo no publiqué nada. Seguí yendo a la librería de Michael. Volvimos a tomar café y hablamos de una vieja novela que a los dos nos encantaba. Me recomendó unas memorias. Trata sobre el dolor, dijo. Pero también sobre el perdón. Asentí, tragándome el nudo que tenía en la garganta. Creo que te gustará, añadió. Quizá, pero todavía no. No había terminado de llorar ni de perdonar. En casa, empecé a guardar en cajas fotos antiguas, fotos de Ethan de bebé, retratos escolares, fiestas de cumpleaños en las que yo había hecho todo el trabajo y no había recibido ningún reconocimiento. No las tiré, pero las guardé porque la mujer que había pasado toda su vida dándolo todo ya no estaba. Y la mujer que ocupaba su lugar no estaba enfadada. Estaba despierta. Los papeles estaban firmados. La casa se puso a la venta, y, en algún lugar de aquella librería verde al otro lado de la ciudad, mi verdadero hijo se reía de algo que había dicho un cliente, sin saber que su vida también estaba a punto de cambiar, pero para mejor. Porque no todas las pérdidas son tragedias. Algunas son comienzos disfrazados. Solía pensar que las máscaras eran para fiestas de disfraces, pero Olivia llevaba la suya como una segunda piel. Impecable, sonriente, imperturbable, el tipo de mujer que siempre sabía cómo posar para una foto, cómo modular su voz en público. Pero lo que pasa con las máscaras es que al final se rompen, y yo estaba a punto de romper la suya por completo. La idea se me ocurrió una mañana mientras hojeaba el directorio de empresas locales.
Ya había reunido suficiente información comprometedora, problemas crediticios, colaboraciones fraudulentas en Instagram, pagos atrasados de la hipoteca. Pero quería algo más que chismes. Quería hechos, algo concreto, algo que no pudieran manipular. Así que contraté a un consultor local, un hombre llamado Darren. Callado, profesional, discreto. Le dije que necesitaba una auditoría completa de una empresa. Nada ilegal, solo un análisis en profundidad de su estructura. Le di el nombre de la empresa de Olivia. Olivia Ascens LLC. Se puso manos a la obra. Una semana después, me entregó todo en una carpeta bien organizada. Y lo que descubrió era algo para lo que ni siquiera yo estaba preparado. Todo el modelo de negocio de Olivia era una mentira. No había declaraciones de impuestos de los 2 últimos trimestres. Varias facturas falsificadas para que parecieran de clientes reales. Pero los clientes no existían. Sesiones fotográficas montadas en propiedades alquiladas que ella decía que eran reformas de casas. Sus supuestas colaboraciones eran solo enlaces de afiliados con métricas infladas. No solo fingía tener éxito, estaba estafando a todo el mundo. Le pregunté a Darren, ¿esto se mantendría ante un escrutinio? Me miró y dijo, si esto se hace público, está acabada financieramente y profesionalmente. Y ahí fue cuando tomé mi decisión. Imprimí todo. Luego encontré la dirección de los padres de Olivia. Las mismas personas que una vez se rieron en mi casa, brindando con copas de vino, mientras su hija me humillaba en mi propia cocina. Les envié el archivo de forma anónima. Sin carta, sin firma, solo una simple nota en la parte superior que decía: todo lo que crees saber es una ilusión. 2 días después, comenzaron a aparecer las primeras grietas. El Instagram de Olivia quedó en silencio. No había historias, ni rutinas matutinas cuidadosamente seleccionadas. Su última publicación, una cita inspiradora sobre ser incomprendida, se inundó de comentarios extraños. Entonces, como fichas de dominó, su mundo comenzó a derrumbarse. Su página web dejó de funcionar por mantenimiento. Su último taller programado fue cancelado por circunstancias imprevistas. Y luego me enteré de la guinda del pastel por un antiguo vecino que todavía la acosaba. Vieron a la madre de Olivia salir de su casa furiosa, gritando por el teléfono, con la cara enrojecida y el bolso balanceándose violentamente. Fuera lo que había pasado a puerta cerrada, no se había filtrado y no era nada bonito. Ethan me volvió a llamar esa noche. No contesté. Me dejó otro mensaje de voz. Mamá, no sé qué está pasando. Los padres de Olivia no nos hablan. Alguien les ha enviado cosas, documentos. Creen que los hemos falsificado. ¿Has sido tú? ¿Has hecho tú esto? No respondí. Por fin había visto quién era ella en realidad y quién era él. Había pasado años defendiendo a una mujer que lo había destruido todo a su paso, empezando por mí. Deja que lo sienta. Deja que se enfríe. Esa noche volví a la librería. Michael estaba cerrando. Me saludó con la mano cuando me vio. Ya estás aquí otra vez, dijo mientras abría la puerta para dejarme entrar. Deberías estar trabajando. Sonreí. Quizá debería. Nos sentamos en el suelo, rodeados de montones de libros de bolsillo. Él estaba catalogando una nueva entrega. Le ayudé sin que me lo pidiera. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó, sin malicia. La pregunta me sorprendió. Le miré. ¿De verdad? Le miré. Tenía mis ojos. No me había dado cuenta antes. Me gusta cómo se siente aquí, dije, como si nada fingiera ser lo que no es. Él ladeó la cabeza. Mirándome, yo también. Después de eso, trabajamos en silencio. Sin más charla trivial, sin más preguntas. Pero en ese silencio algo se estableció entre nosotros.
No era la verdad, todavía no, pero era algo parecido, un hilo que nos conectaba. Y, por primera vez, no me sentí como un fantasma en la vida de otra persona. Me sentí vista. Y la mujer que antes era invisible en su propia cocina había desaparecido. En su lugar había alguien que nunca esperaban, alguien a quien nunca deberían haber subestimado. Solía pensar que el desamor llegaba de golpe, como un accidente de coche o un portazo. Pero no es así. No siempre. A veces llega poco a poco, como el agua que se filtra por el techo, gota a gota, hasta que un día se derrumba todo el techo. Y Ethan, finalmente, se quedó bajo el diluvio. Para entonces, ya le habían dado la noticia. La casa había sido declarada oficialmente inhabitable. La máscara que Olivia llevaba puesta se había desmoronado, su negocio había quedado al descubierto, su reputación se desmoronaba y, sin nadie más a quien culpar, Ethan hizo lo que siempre hacía. Vino corriendo hacia mí. Oí los golpes antes de verlo. Era una tarde tranquila. Acababa de terminar una taza de té cuando el sonido resonó en el apartamento. 3 golpes suaves, vacilantes, como los de alguien que no sabe si le van a recibir con los brazos abiertos o con una puerta en las narices. Abrí la puerta lentamente. Parecía que no hubiera dormido en días, sin afeitar, más delgado de lo que recordaba. Llevaba la camisa arrugada, como si se la hubiera quitado del suelo. «Mamá», dijo con voz quebrada. «¿Puedo pasar?» No respondí, solo me hice a un lado. Entró y se quedó en medio de la habitación, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿A nosotros?» Casi me echo a reír. ¿A nosotros? Como si hubiera habido un nosotros durante años. Me senté en la silla frente a él, tranquila, serena. «No estoy haciendo nada por ti, Ethan. Estoy haciendo algo por mí», dijo apretando la mandíbula. «Estás vendiendo la casa. Mi casa. Crecí allí. Y tú la has regalado», le dije en voz baja. «Has dejado que tu mujer me convirtiera en tu criada. Lo has visto y no has dicho nada. Te has reído. Ni siquiera me has pedido perdón». No lo negó. Solo miró al suelo. «Pensaba que estabas exagerando», murmuró. «No sabía que te dolía tanto». Lo miré fijamente. «Ese es el problema, Ethan. Nunca te molestaste en averiguar qué me dolía. Simplemente asumiste que siempre estaría ahí, limpiando tras de ti, pagando tus facturas, asintiendo con la cabeza mientras dejabas que esa mujer me destrozara». Hizo una mueca de dolor. Olivia no es quien creía que era. Eso no es ninguna novedad para mí. Por fin me miró. Tenía los ojos vidriosos. «Lo he perdido todo». No parpadeé. «No, tú lo echaste todo por la borda». Se hizo el silencio entre nosotros. «Te echo de menos», susurró. Me enderecé. «Yo te crié», le dije. «Te alimenté, te vestí, me sacrifiqué por ti, y tú dejaste que me humillaran en la casa que compré». Le temblaba el labio. Creía que ella me estaba ayudando. Creía que estábamos construyendo algo. «Has construido una mentira», le dije. «Y ahora se está desmoronando». Entonces se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. «Así que eso es todo. Te vas sin más». Me levanté, me acerqué al cajón de la cocina y saqué el sobre que me había dejado Ruth. Lo sostuve entre las manos. «Voy a contarte algo», le dije. «Y quiero que me escuches. Que me escuches de verdad». Él asintió, confundido. Le entregué el sobre. «Son tus documentos de nacimiento. Léelos». Se sentó y lo abrió lentamente. Frunció el ceño y luego lo bajó. Leyó la carta, los registros del hospital, la prueba de ADN que Ruth había pedido en secreto después de todos estos años. Me miró con los ojos muy abiertos. «Esto no puede ser verdad». «Lo es». «¿Me estás diciendo que no soy tu hijo?».
Te estoy diciendo que no eres hijo mío, pero te crié como si lo fueras. Te di todo lo que tenía, incluso cuando no lo querías. Se puso pálido. Entonces, ¿quién es tu verdadero hijo? No respondí. Se quedó allí sentado, en estado de shock, con la boca abierta y las páginas temblando en sus manos. Ya no sé quién soy, susurró. Ahora sabes cómo me sentía, le dije. No lloró durante años. No de verdad. Pero algo dentro de él se rompió. Y yo lo vi. No con ira, ni con satisfacción, solo con paz. Porque por fin había dicho lo que tenía que decir. Lo acompañé a la puerta. Se giró, con los ojos suplicantes. ¿Podemos arreglar esto? Lo miré a los ojos. No lo sé, le dije, pero ya no es mi trabajo intentarlo. Y cerré la puerta detrás de él con suavidad, sin malicia, pero con determinación. Porque, por primera vez en mi vida, no era yo quien la mantenía abierta. Tardé 3 días en decidir cómo hacerlo. Ensayé la conversación delante del espejo, en el coche, incluso en la cola del supermercado, con la mano alrededor de una cesta de naranjas, susurrando frases que apenas podía terminar. Soy tu madre. Hubo un error. Has vivido una vida que no te correspondía. Y yo también. Pero nada sonaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo se le dice una verdad así a alguien y se espera que sobreviva al impacto? Aún así, tenía que intentarlo. Michael estaba en la librería, como de costumbre. La luz del exterior entraba en rayos dorados por las ventanas, suavizando las estanterías y proyectando sombras sobre el suelo de madera. Parecía un espacio sagrado, un lugar donde la verdad tenía su sitio. Cuando levantó la vista y sonrió, estuve a punto de dar media vuelta y marcharme, pero no lo hice. Hola, dijo, llegas justo a tiempo, acaba de llegar un nuevo lote de ediciones raras de poesía. Tragué saliva. En realidad, dije, he venido a hablar contigo. Me estudió durante un segundo, intuyendo algo en mi voz. Claro, pasa. Me condujo por una puerta lateral a una pequeña sala de descanso, con una tetera sobre la encimera, un sofá descoordinado y una mesa astillada. La vida real, sin filtros. Nos sentamos. He venido aquí por una razón, comencé, entrelazando las manos. Me lo imaginaba, dijo en voz baja. ¿De verdad? No has venido por los libros. Solté una risa triste. No, no por eso. Entonces saqué el sobre, la carta de Ruth, el certificado de nacimiento, las pruebas de ADN, y lo puse sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Algo que lo va a cambiar todo. Me miró y esperó. Hace 30 años, dije con la voz entrecortada. Hubo un error en el hospital. Se confundieron 2 bebés al nacer. Frunció el ceño y la confusión se apoderó de su rostro. Mi hijo, dije, fue entregado a otra familia. Él era muy callado y a mí me dieron al suyo. Se quedó en silencio durante un largo rato. Yo lo crié, continué. Lo amé con todo mi corazón, pero él no me correspondía. No de verdad. Sus ojos buscaron los míos, conectando lentamente las piezas que yo no había dicho en voz alta. Tú crees que lo soy, sé que lo eres. Bajó la mirada hacia el sobre y lo cogió con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos, la cronología, la declaración y la carta de Ruth con su silenciosa confesión. Leyó en silencio. Cada segundo se alargó hasta convertirse en una eternidad. Cuando terminó, no me miró. Simplemente dejó los papeles sobre la mesa, con los dedos aún posados en los bordes, como si necesitara aferrarse a algo. Es mucho, dijo finalmente. Lo sé. ¿Y tú eres Margaret? Sí. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. No siento nada. Todavía no. No tienes por qué, le dije. No estoy aquí para pedirte un lugar en tu vida. Solo quería que lo supieras. Necesitaba que lo supieras. Asintió lentamente. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía vivir con el silencio.
porque la verdad merecía salir a la luz. Se recostó y exhaló con fuerza. Tengo padres. Me criaron bien. Lo sé. Los quiero. Nunca te pediría que no lo hicieras. Nos sentamos en aquella pequeña habitación, rodeados de libros y del olor a papel viejo y té de menta. Y sentí algo que no había sentido en años. Alivio. No alegría, ni cierre, sino la libertad de no tener que cargar sola con algo tan pesado. Después de un rato, se levantó y caminó lentamente. No sé qué hacer con esto, dijo con sinceridad. Yo tampoco, pero no te odio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es más de lo que esperaba. Se volvió hacia mí. No tenías por qué venir, pero lo hiciste. No sabía cómo no hacerlo, dije. Él asintió de nuevo, y entre nosotros se instaló un silencioso entendimiento. ¿Podemos ir poco a poco?, preguntó. No quiero convertir esto en algo que no es. No pediría nada menos. Me dedicó una sonrisa débil y frágil. ¿Te quedas a tomar el té? Le devolví la sonrisa. Me encantaría. Aquella tarde no volvimos a hablar de los archivos. Hablamos de libros y del tiempo y de cómo odiaba el sonido de las campanas de viento, pero le encantaba la lluvia. Y aunque el pasado seguía entre nosotros, sin resolver y doloroso, habíamos empezado algo. No era una relación, todavía no, pero quizá, solo quizá, era un comienzo. Cuando llegó el otoño, no solo cambiaron las hojas. La casa se vendió antes de lo esperado. Obtuve el precio que pedía, más de lo que podía imaginar. Ethan y Olivia tuvieron que mudarse en 30 días. Sin prórrogas, sin renegociaciones. No los desalojé por ira. Los desalojé por necesidad, porque esa casa había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Y verlos empaquetar sus vidas cuidadosamente organizadas caja por caja, sabiendo que cada almohada, cada planta, cada baratija de diseño había sido comprada con tiempo prestado, fue como ver desmontar el decorado de un teatro. La obra había terminado, la ilusión se había desvanecido, el día en que llegó la furgoneta de la mudanza. Pasé por allí. No me detuve. Solo observé desde la distancia cómo Olivia gritaba órdenes a los muderos, con las gafas de sol ocultando lo que quedaba de su orgullo. Ethan estaba de pie en el césped, con el teléfono pegado a la oreja, dando vueltas en círculos. Me pregunto si alguna vez pensó que llegaría este día. Me pregunto si sabía que sería yo quien se lo traería. Su caída no fue dramática. No hubo gritos, ni escándalos en las noticias locales, pero fue completa. Los padres de Olivia le retiraron su apoyo financiero. Su empresa perdió a todos sus patrocinadores importantes. Su marca, que antes era impecable, ahora era objeto de rumores en los rincones de la ciudad. La mujer que se había reído de mí en mi propia cocina ahora no podía permitirse su costosa línea de productos para el cuidado de la piel ni su matcha diario. Ethan intentó conseguir un trabajo, cualquier trabajo. Pero sin título, sin referencias y sin experiencia reciente, no se le abrió ninguna puerta. Se mudó a un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Me lo contó el abogado. No pregunté, pero tampoco lo celebré, porque no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad, de las consecuencias. Mientras tanto, mi vida se estaba convirtiendo, de forma silenciosa y constante, en algo nuevo. Michael y yo seguíamos viéndonos, siempre de forma informal, para tomar un café, hablar de libros, compartir artículos y comentar cosas de la vida. Una vez me preguntó por mis escritos y le conté que había empezado a escribir mis memorias, que tenía una historia que contar, aunque nunca la publicara. Me dijo: deberías hacerlo. Las historias como esas son importantes. Seguía sin llamarme mamá, y yo no esperaba que lo hiciera. No era eso lo importante.
Estábamos construyendo algo no por obligación, sino por elección, y eso lo cambiaba todo. Una tarde, paseábamos juntos por el mercado. Él cogió un tarro de mantequilla de manzana y se rió. Mi madre solía hacerla cada otoño. Algo en la forma en que mencionó a mi madre no me dolió. Me pareció bien, natural, ¿verdad? Porque él tenía una madre y yo tenía un hijo que no me vio hasta que fue demasiado tarde. Algunas noches me sentaba sola con mi té, y me preguntaba si Ethan dormía en un colchón o en el suelo, si Olivia seguía llevando sus batas de seda, si ahora se miraban y veían todas las cosas que habían ignorado antes. No los echaba de menos. Echaba de menos la idea de lo que deberíamos ser. Pero ese tipo de dolor es como una sombra. Y el orgullo crece, sobre todo cuando aprendes a quererte más a ti misma que a la aprobación de los demás. Recorrí mi antiguo barrio por última vez antes de que se cerrara la venta. No para rondar por allí, solo para decir adiós. Pasé por delante del colegio al que iba Ethan, el parque donde le empujaba en los columpios, la tienda de comestibles donde contaba los cupones para comprar sus cereales favoritos. Y lo dejé todo atrás porque había dado todo lo que tenía a una familia que nunca me había correspondido. Y ahora se lo estaba dando a alguien que quizá nunca me llamaría mamá, pero que me miraba con amabilidad, con curiosidad, con respeto. A veces no necesitas redención, solo necesitas paz. Y por fin empezaba a sentirla. Era principios de noviembre cuando recibí el mensaje de Ethan. Solo una línea. ¿Podemos vernos? Solo una vez. Me quedé mirándolo. Durante mucho tiempo. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi. Semanas de silencio, de distancia que se sentía más pesada que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Pero había algo en el tono, no era enojado ni desesperado ni acusatorio. Sonaba como una rendición. Nos reunimos en un pequeño parque a las afueras de la ciudad, de esos con bancos oxidados y un sendero que rodeaba un estanque seco. Elegí ese lugar porque era neutral. Sin recuerdos, sin fantasmas. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en un banco con las manos entrelazadas entre las rodillas. Levantó la vista y, por un momento, me recordó al chico que solía ser, torpe, inseguro, esperando una señal. Me senté a su lado, con cuidado de no acercarme demasiado. Carraspeó. No he venido a pedirte nada, dijo. Asentí sin decir nada. Solo quería entender. Metí la mano en el bolsillo y saqué el sobre de cartulina. Otra vez, el que contenía la carta de Ruth, los documentos y los resultados del ADN. Se lo entregué sin decir nada. No lo abrió, solo lo sostuvo en su regazo como si lo hubiera leído 1000 veces. Hice mi propia prueba, dijo. Después de que tú me lo dijiste, el resultado fue el mismo. Asentí de nuevo. Pasé semanas tratando de decidir qué hacer con eso, continuó. Y no dejaba de pensar. Si no era tu hijo, ¿qué era yo? Entonces lo miré de verdad, y le dije en voz baja. Tú eras mi hijo, pero yo te traté como sé que tú me trataste a mí. Él se estremeció. No te pido perdón, dijo rápidamente. No te lo mereces. No lo mereces, dije con sencillez. Pero eso no significa que te odie. Se volvió hacia mí con los ojos húmedos. Entonces, ¿qué significa? Significa que por fin me quiero más a mí mismo que a la idea que tengo de ti. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Él bajó la cabeza. Creía que estaba protegiendo a Olivia, apoyándola, pero solo me estaba escondiendo detrás de ella, ¿verdad? Dejaste que reescribiera la historia y le diste el bolígrafo. Asintió lentamente. Ojalá pudiera volver atrás. No puedes. Nos quedamos allí sentados un rato. Dos personas que habían compartido una vida construida sobre una mentira,
desentrañándola en el frío aire de noviembre. Entonces dijo algo que no me esperaba. «Espero que te trate bien». Lo miré sorprendida. «Michael», aclaró. «Tu hijo». Se me hizo un nudo en la garganta. «Es amable», dije, gentil. Sonrió levemente. «Supongo que algo de eso viene de ti». Ambos reímos, cansados, gentiles, sin alegría, pero sin rencor. «No quiero estar en tu vida si te hace daño», dijo finalmente. «Pero si alguna vez hay un lugar para mí, aunque sea un rincón». No terminó la frase. No era necesario. Me quedé de pie mirando el estanque. Las hojas se esparcían como cenizas por la superficie. «Lo pensaré», dije. Él asintió con la cabeza. Es más de lo que podía esperar. Cuando me di la vuelta para marcharme, le puse la mano en el hombro solo un segundo. Y eso fue todo, el último momento, no un cierre, sino un entendimiento. Y me di cuenta de que era suficiente, porque ya no necesitaba arreglarlo. Yo tampoco necesitaba que me arreglaran. Solo necesitaba ser libre. Y lo era. Lo era de verdad. Siempre pensé que la palabra libertad sonaba demasiado grandilocuente, demasiado elevada, como algo propio de discursos y desfiles, no algo que alguien como yo pudiera realmente vivir. Pero cuando giré la llave de la puerta principal de la librería de Michael aquella mañana, por fin comprendí lo que significaba. Me había llamado la noche anterior y me había dicho que tenía algo que enseñarme. Su voz era informal, pero había algo en ella, algo que bullía bajo la superficie. Entré y lo vi de pie junto a la pared del fondo, donde habían colgado un nuevo letrero de madera sobre una puerta en arco. El letrero decía: «El siguiente capítulo». Sonreí. «¿Qué es esto?». Me entregó una llave de latón. Pequeña, sencilla, pulida. «Es una nueva sección que voy a abrir, una acogedora sala de lectura, un rincón para tomar café, charlas entre amigos». Quería que fuera algo más que una tienda. Quería que fuera un lugar al que pertenecer. Giré la llave en mi mano. «¿Y quieres que la abra?». Me miró, ahora serio. «Quiero que sea tuya». Lo miré fijamente. Continuó, con voz suave. «Le diste toda tu vida a alguien. Te trataron como a un mueble, como a un mero decorado. Pero yo te veo. No necesito que me demuestres nada. Ya has hecho suficiente». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeé para contenerlas. «No tienes por qué hacer esto», susurré. «Lo sé», dijo. «Pero quiero hacerlo». Me acerqué a la puerta, debajo del cartel, y metí la llave en la cerradura. Giró con facilidad. En el interior, una luz cálida entraba por las altas ventanas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, medio llenas de clásicos y memorias. En el centro había una alfombra, un sillón desgastado y una mesita con un juego de té. Parecía una habitación de un sueño que había olvidado. Me di la vuelta, completamente desorientada. Michael me sonrió. «Considera que es tuyo todo el tiempo que quieras». Caminé hasta el centro de la habitación y me quedé quieta, respirando el aroma de la madera nueva, el papel y las posibilidades. Esa noche, me senté en el apartamento por última vez, con el viejo cuaderno en el regazo y la última página aún en blanco. Escribí. Era una mujer que daba hasta desaparecer. Luego me convertí en la mujer que lo recuperó todo. No con ira, ni con fuego, sino con silencio, con la verdad y con el tipo de fuerza que nunca vieron venir. Al día siguiente completé la donación. Una parte de la venta de la casa fue directamente a una fundación que ayuda a mujeres que están empezando de nuevo, aquellas que han sido despedidas, descartadas, subestimadas, como yo. Me llamaron para darme las gracias. Pero no necesitaba agradecimientos, porque cada vez que entraba en esa librería, en el siguiente capítulo, recordaba quién era ahora. No la madre de Ethan, ni la criada de Olivia, sino Margaret Walker, una mujer,
una superviviente, la autora de su propio final. Nunca necesité permiso para empezar de nuevo. Solo una llave. Y ahora la tenía en mi mano. Y esta vez no abría la puerta de otra persona. Abría la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.